Viendo todo el revuelo que hay montado en Twitter con el tema de las adaptaciones cinematográficas de nuestros libros favoritos, hoy vengo a hablar sobre ello, pero hace tanto calor, o sea, estoy sudando, tío, hace tanto calor que creo que se me van a derretir hasta los libros. Ha surgido un debate en Twitter, una parte de Twitter bastante tóxica, acerca del tema de las adaptaciones cinematográficas de ciertas novelas, ciertos libros. En concreto, este año se van a estrenar El Señor de los Anillos, una serie ambientada en El Señor de los Anillos, bueno, no en El Señor de los Anillos, en el mundo de Tolkien, llamada Los Anillos de Poder, que está basada en la parte final, en el tramo más o menos final de esta novela del Silmarillion, en septiembre, 2 de septiembre, y también se va a estrenar House of the Dragon, una serie basada en esta novela Fuego y Sangre, George R.R. Martin, una época anterior a Juego de Tronos, a la canción de Hielo y Fuego. Debido a estas dos adaptaciones cinematográficas que se van a hacer, en concreto, sobre todo a esta, a Los Anillos de Poder, es donde ha habido mayor revuelo en Twitter. Y a mí me apetece hablar de ello, me apetece un poco porque creo que hay mucha gente que no sabe diferenciar los tipos de adaptaciones de novelas que existen. Porque hay muchas que son canónicas, otras que no lo son tanto, otras que están un poquito edulcoradas y otras definitivamente que son inventadas. Y, por supuesto, tengo aquí una ristra de libros de las cuales se han hecho adaptaciones y voy a comentar brevemente qué me ha parecido cada adaptación. En concreto vamos a empezar por estas dos. De momento tenemos un tráiler de House of the Dragon que pinta muy bien. No sabemos demasiado sobre la serie, sobre la trama de la serie. Sabemos que en principio va a ser canónica. Sabemos que su autor George R.R. Martin ya ha visto los primeros episodios y le han gustado mucho. Por tanto, si al autor le han gustado mucho los episodios de esta serie, se conoce que va a ser una serie bastante canónica, bastante fiel a la novela, pero todavía nosotros no sabemos demasiado. Sí que es verdad que hemos visto un tráiler con pequeñas cosas distintas a la novela, pequeños personajes que, bueno, que van a tener una apariencia un poco diferente, pero por lo general pues no ha habido mucha queja de esta adaptación. Sin embargo, donde ha nacido el revuelo es aquí. El Silmarillion es una obra que, como os conté en uno de los vídeos anteriores, una reseña que hice, contiene miles de años de los inicios del mundo de Tolkien, los inicios de Arda. De esos miles de años se van a centrar en el último tramo de esta novela, en concreto en la creación de los Anillos de Poder y todo lo que envuelve a esa novela. Hemos visto, esto sí que ha sido ya más peculiar, hemos visto un tráiler, hemos visto imágenes y sí que es verdad que hay muchas diferencias con lo que es la obra. Diferencias en cuanto a personajes, en cuanto a rangos de edad de personajes, en cuanto a personajes o pueblos que a lo mejor pues no deberían de aparecer, que sí deberían de aparecer. Hay bastante revuelo porque hay bastante diferencia. Ya se ha dicho que el canon, bueno, no se va a respetar tampoco excesivamente, no va a seguir la línea literal de estas novelas, pero es que al final tenemos que entender los tipos de adaptaciones que hay. Tenemos que entender que hay adaptaciones, pues, por ejemplo, ya hablando del mundo de Tolkien, adaptaciones que son bastante fieles. Por ejemplo, las 3 películas del Señor de los Anillos. Las 3 películas del Señor de los Anillos corresponden a los 3 libros del Señor de los Anillos, aunque sea solo uno, bueno, pero está dividido en 3. Es bastante fiel, es bastante fiel. Hay ciertos detallitos en ciertos personajes, ciertas tramas, bueno, que están un poco más hechos para una película, porque al final estamos comprimiendo una novela de esta tiene más de 400 y pico páginas, esto solo en una película. Entonces hay que entender lo que es una adaptación, no puede ser 100% fiel al libro. Aparte hay cosas en la novela que no encajarían bien en el cine. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una adaptación que es, a mi modo de verla, muy fiel, muy buena y muy fiel. Se nota que aquí los directivos eran bastante fans de las novelas. Pero luego, sin embargo, tenemos, por ejemplo, del mundo de Tolkien, tenemos El Hobbit, que yo, por cierto, lo estoy releyendo, como lo veis aquí. Tenemos El Hobbit, que es una película, bueno, en realidad son 3 películas, fijaos, 3 películas de una novela más pequeña, por lo cual yo entiendo que se puede ser bastante más fiel porque tenemos más tiempo. Sin embargo, es una adaptación que es fiel, como la de Señor de los Anillos,
pero está un poquito edulcorada. Está un poquito edulcorada, me refiero a... está hecha de una manera que sea apta para todos los públicos. Si tú haces una adaptación de una novela que bueno, que es para todos los públicos, ¿no? Pero que tiene su toque oscuro y lo haces más divertido, más comercializado, te inventas ciertas cosas, ya te empiezas a inventar también personajes, ya lo edulcoras un poco, pero también tenemos que entender que es una adaptación cinematográfica, que bueno, que sigue el canon bastante bien, es una adaptación que sigue la aventura de los enanos para llegar a la montaña solitaria, a Erebor, lo sigue bastante bien, pero lo edulcora, le mete bastante fantasía que pues en las novelas pues no aparece. Pero sigue siendo una adaptación como esta, un poquito menos fiel, sí, pero sigue siendo una adaptación. Por tanto, ya hemos visto adaptaciones que son prácticamente muy fieles a las novelas y adaptaciones que son fieles pero están un poquito edulcoradas. Nos pasa algo también parecido a Señor de los Anillos con Harry Potter. Harry Potter es una adaptación, yo diría que casi perfecta, casi 100% clavada a la novela. Tenemos 8 películas, 7 novelas, prácticamente todo está al 100%. Hay detallitos que no, por ejemplo, hay personajes que no aparecen, como es Peeves aquí, en este caso, el poltergeist de Hogwarts, no aparecen, decidieron cargárselo. Bueno, hay cosas que te diría yo, en la última película, pues a lo mejor lo que es el enfrentamiento contra Voldemort, la muerte, pues a lo mejor no es igual que en las novelas, está un poquito edulcorada para que sea más épico en el cine, hay que entenderlo, ¿no? Pero esto es una adaptación muy, muy fiel. Estamos con adaptaciones muy fieles. Y seguimos con adaptaciones fieles, que es, por ejemplo, la serie de Juego de Tronos. Juego de Tronos, para mí, ha tenido una evolución en cuanto iban pasando las temporadas a peor. Ha empezado muy fiel, muy fiel, muy fiel. Y luego es verdad que llegado un momento, un trama de la serie, o sea, una temporada, ya no hay libros escritos, ¿vale? Entonces ya la inventiva, veremos a ver por dónde sale, pero el final no gustó, el final fue un desastre. Entonces, pues hay otro tipo de adaptaciones que, como veis, empiezan muy bien y terminan mal, o al revés, empiezan muy mal y luego lo reconducen y terminan bien. Estamos hablando siempre y cuando de el tema canónico, ya nos haya gustado más la serie o menos. Nosotros lo que hablamos es si es fiel al libro, si se va por la inventiva, si no. Y Juego de Tronos empezó muy bien, continuó muy bien, pero al final, pues fue desastroso. Aparte que obviamente estamos hablando de lo mismo, es una adaptación cinematográfica. Nunca, 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 tal y como está hoy el cine o las series, nunca se va a poder meter al 100% una novela tan gigantesca de 800 páginas en este caso. Habría que hacer varias temporadas solamente de la novela, de una, para meter todo el contenido y todo el entramado, porque en Juego de Tronos sí, a todos nos gustó, pero sabemos, sobre todo los que hemos leído las novelas, que hay muchas tramas que no aparecen, hay muchas profecías que no aparecen, por ejemplo. Entonces, bueno, este es otro ejemplo. Ahora vamos a un ejemplo, vamos a pasar a un ejemplo, voy a dejando estos libros que ya hemos hablado de ellos por aquí, espero que no se me caiga todo, que seguramente se me cae. Vamos a hablar de Eragon. Muchos sentimientos encontrados en esta adaptación. A mucha gente les gustó las novelas, hay otra mucha gente que les pareció aburridas. Yo tengo sentimientos encontrados, a mí hubo tramos que me parecieron muy aburridos, otros que no. Pero bueno, la película es bastante inventing, o sea, hay muchísima inventiva en la película. Sí, tenemos a Eragon, tenemos a Bronn, tenemos a la dragona, a Saphira. Tenemos a un montón de personajes que sí, que obviamente tienen que aparecer, pero hay muchísima inventiva. Hubo muchísima gente, y no les culpo por ello, disgustadas con esta adaptación cinematográfica, porque básicamente es que se inventan un poquito la historia. Sí, Eragon hace un viaje para encontrar a los Bardenos, bla bla bla, bla bla bla. Lo que es la esencia de la historia está en la película, está reflejada, pero es que hay muchísima inventiva, o sea, yo entiendo que Saphira en los libros, que es la dragona, pues de ser un bebé, nace al principio de la novela, ¿no? Hasta que va creciendo, pues acontece gran parte de la novela. En la película es en un segundo, o sea, nace, es bebé y en un segundo ya crece y se hace enorme. Hay que entender también que, vuelvo a repetir, son adaptaciones
si tú haces una película con Safira, la dragona, siendo bebé y poco a poco va creciendo hasta... Es que cuando ha crecido se te ha acabado la película ya. Entonces hay mucha gente que no entiende el hecho de... Para mucha gente, si una adaptación cinematográfica no es fiel 100% a lo que es la novela, ya está mal. O sea, si no es 100%, ya está mal. Yo vengo a defender todo lo contrario. No es que esté mal. O sea, hay que quedarse siempre con el lado positivo de las cosas y no es ser conformista. Una cosa es ser conformista y otra cosa es ver el lado positivo de las cosas. Es decir, por ejemplo, antes de que se hiciera la película de Eragon, no teníamos absolutamente nada, solo teníamos las novelas. Después ya tenemos esta novela hecha una película, o sea, podemos verla. Es lo que va a pasar al final con El Señor de los Anillos, con los Anillos de Poder, que es por lo que yo hago este vídeo. Al final, de no tener nada del Silmarillion, vamos a pasar a tener una serie, además la serie con mayor presupuesto de toda la historia de cualquier serie. O sea, y todavía veo a la gente quejándose, ¿vale? Que a lo mejor sí que es verdad que los directivos de la serie tenían que haber sido más claros de un principio y decir, oye, pues mira, pues no vamos a ser 100% fieles a lo que son a lo que es la novela, a lo que es la historia, pero bueno, vamos a hacer nuestra historia, tal, esperemos que os guste, no sé qué. Vale, pero no lo han dicho, vale, pero nosotros ya lo sabemos, ya sabemos lo que nos vamos a encontrar, sabemos que no va a ser una adaptación lineal 100% fiel. Sabemos que hay personajes que van a descuadrar. Por ejemplo, se hablaba mucho de Galadriel y Celebrimbor. Galadriel, por si no lo sabéis, tiene, no sé si son 500 años más, un montón de años más. Galadriel es una elfa que Celebrimbor. Y sin embargo, en la serie, Galadriel va a aparecer como una... La va a interpretar una actriz de unos 30 años y a Celebrimbor un hombre de 60. O sea, está todo al revés. Pero al final sabemos que vamos a ver una adaptación. Sabemos cómo va a ser esa adaptación y debemos solamente disfrutar de ella y luego ya la criticaremos y ya diremos, pues mira, esto no es fiel, esto tal, esto desentona, la ropa de estos hobbits es una mierda, pero vamos a darle una oportunidad. Una oportunidad, hay que saber a lo que vamos a ir a ver. O sea, hay que entenderlo, hay que entender que son adaptaciones. No es el autor, en este caso Tolkien, que ya falleció hace 1000 años. Hace mil años no, pero 50 sí. Sabemos que Tolkien no es el mismo que está haciendo la película, ¿no? Es otra gente. Entonces otra gente que también va a invertir un dinero y quiere sacar beneficio económico, ¿no? Y sabemos que nos van a dar pues bueno, pues una historia que está ambientada en ese mundo, pero no va a ser el mundo que creó o sea, no va a ser la historia que creó el autor. Hay que tenerlo claro. Por ejemplo, otro desastre. Cazadores de sombras, la película. También hay serie, yo voy a hablar de la película. Más que nada porque la serie no la he visto. La película de Cazadores de sombras. Otro inventing que vale, que capta la esencia de los cazadores, del mundo, de los mundanos, de los vampiros, de tal. Capta la esencia, pero otro inventiva. Pero bueno, al final no teníamos nada de Cazadores de sombras, tenemos un montón de libros, pero no teníamos nada cinematográfico y ahora tenemos algo. O sea, es que dentro de unos años pues podrán volver a hacer otra película mejor, pero ya tenemos algo. Y otro, bueno, yo no sé qué decir de esto, no sé si es desastre total o qué. La saga After. La saga After tiene varias películas hechas. Las 3 primeras películas, los 3 primeros libros. Van a estrenar este año la 4ª, que sería ya la última, por lo menos de lo que es la saga. Y al final empezó mal. Empezó mal, pero empezó mejor que las siguientes películas. ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues es un poco lo mismo, un poco edulcorado. No es inventiva, pero es bastante edulcorado. ¿Por qué? Porque los personajes, salvo quizás Tessa, que es la protagonista, no son iguales. Hardin prácticamente no se parece en nada en los libros a la película. No se parece en nada. También la historia aquí es bastante más fuerte de lo que son en las películas. Aquí en las novelas pasan cosas un poquito más fuertes, más sensibles para el público. Entonces hay que entender que esas cosas pues las reduzcan
o las quiten. Pero bueno, al final si estamos hablando de canónico, de lo que es la historia, se parece, pero hay muchos detalles que no. Pero lo que ya sí que no tiene perdón de Dios, porque yo, por ejemplo, la primera película, bueno, la puedo pasar, está bien, bueno, sin más, un poco desastrillo, pero ya la segunda, ya encima te cambian los personajes que aparecen en la primera, algunos que aparecen en la segunda han cambiado de actor, luego vuelven a cambiar otra vez en la tercera. Hay ciertos personajes que tenemos hasta 3 actores diferentes, es el mismo personaje, y dices, tío, pero ¿qué es este desastre? Contrátame a los actores a lo mejor para 3 o 4 películas. Si sabes que más o menos has hecho un estudio, sabes que esto After es un multiventas, es masivo, sabes que la película más o menos va a triunfar. Ocho, contrátame a los actores por 3 o 4 películas, no me los vayas renovando una a una, salvo los principales. Todos los que vayan a aparecer, ¿qué crees que vayan a aparecer? Contrátalos. No, un desastre. Y luego también es verdad que en la segunda y en la tercera película ya la historia se empieza un poco a desvirtuar, ya hay cosas que no salen, hay otras que le dan mucha importancia. En fin, yo quería hacer un repaso de estas novelas que a mí me gustan mucho y tienen adaptación cinematográfica y que comprendierais un poco también la gente que... Espero que no me llevan críticas, a lo mejor me lleve alguna, pero bueno, siempre hay alguno por ahí, pero al final tenemos que saber lo que vamos a ver. Sabemos que tenemos adaptaciones muy fieles, otras que están un poquito edulcoradas para llevarlas a la gran pantalla, tener más acción, más fantasía, porque si no a lo mejor serían muy aburridas, no atraerían a la gente una obra como tal, una novela calcada. Y luego hay otras que sí que son inventivas que decís, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? O sea, yo no sé si son los autores o las editoriales o quien tenga los derechos de la propiedad de la novela, que supongo que en un principio es el autor con sus asesores, porque las editoriales solamente tienen el derecho de la novela como tal, pero no el derecho audiovisual, ese sigue siendo del autor. Entonces yo no sé si hay autores que directamente la regalan, que dicen que sí a todo y ya está, porque quieren ver su obra publicada, vamos, adaptada al cine. Pero no lo entiendo. Yo como autor me sentiría un poco... Una cosa es que edulcores un poquito mi novela y otra cosa es que te la inventes, ¿sabes? O sea, no sé. Harry Potter, por ejemplo, está muy bien. Hay cosas que, bueno, que esta parte se quita, esta se pone, esta se influye un poco más, esta se hace más épica. Ahí se nota que la autora ha estado metida ahí y ha estado diciendo, oye, esto hay que hacerlo así, 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 y tenéis que hacerlo así, si queréis. Y ya está, Juego de Tronos es igual, George R.R. Martin pues ha estado ahí, metido. O sea, luego ya han hecho lo que les ha dado la gana con el final, pero es un poquito eso. Tenemos que concienciarnos, sobre todo los que ya somos adultos, los que ya estamos más creciditos, ¿no? Que no hay tanto que criticar en Twitter, aunque Twitter ya sabemos lo que es una jungla, una selva, ¿no? Pero al final yo creo que hay que quedarse con eso. Tenemos adaptaciones, vamos a tener adaptaciones que antes no teníamos, así que solamente tenemos que disfrutar de lo que nos viene y punto, y punto. Ya está, no hay que preocuparse de más. Luego ya diremos, pues mira, esto no me ha gustado, esto ha sido bastante inventiva, esto ha sido una mierda, esto ha estado genial. Así. Lo que pasa que sí que es verdad que hay series que tenemos el listón muy alto y bueno, que luego nos hagan un desastre, pues duele bastante más. Así que nada, este ha sido mi vídeo, quería opinar sobre esto, mezclar un poquito las novelas con sus adaptaciones. Si os ha gustado, os rogaría que le dierais al like, como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo con muchísimo más. Chao, chao.